unos mecanismos que permitan a las personas que tienen deudas impositivas, lógicamente, puedan regirse a una serie de beneficios. Hay movilizaciones por esto y queremos conocer las características. Hemos invitado a Abraham Pérez, él es economista, a los estudios. Bienvenido, buenos Muy días. buenos días, un saludo cordial a todos los televidentes. Bueno, nos gustaría conocer las características, en qué consiste, cómo se entiende el Código Tributario. Yo creo que a partir del Ministerio de Economía ha habido una flexibilización en este asunto, porque corrían tasas de interés que incluso llegaban al 20%, ¿no? Dependiendo de los plazos en los cuales se retrasaba el pago de los impuestos que se habían de alguna manera evadido, y además había una prescripción de 10 años, eso ha sido disminuido a 8 años. Las tasas de interés han sido calculadas de manera gradual, es decir, que en los primeros 4 años, si acaso no se paga esa posible evasión, o sea, que no se pagó ese impuesto, va a tener una tasa de 4%. A partir del cuarto año, si acaso persiste el no pago de esa deuda tributaria, va a subir al 6%, 2 años más, y luego, si acaso pasarían para más allá, podría subir al 10%. Esa es una baja en realidad en términos de las tasas de interés. Esta llegaba hasta el 20%. Esa llegaba hasta el 20%, y además también la prescripción llegaba a 10 años, es decir, de 10 años podía prescribir, ahora se ha disminuido esa prescripción a 8 años, y las tasas de interés tienen esta escala, diríamos, ¿no? Pero además hay un periodo en el cual va a haber la posibilidad de regularizar, y hay una tasa de interés mínima que es del 4%, si acaso hubiese una vez que el que debe este impuesto puede pagar hasta el 31 de agosto y un poco más de una tasa, así pudiese pagar toda su deuda hasta octubre, e incluso la posibilidad de que se pueda regularizar hasta el 31 de diciembre de este periodo. Entonces, lo que se está intentando, yo creo, hacer, el objetivo es, pues, de una vez liquidar esas deudas que se las tienen pendientes, y que entiendo que tanto transportistas como los gremiales se veían muy maltratados, digamos, no solamente con las tasas de interés, sino con la forma en que se las iba notificando, en que no se les iba explicando, qué sé yo. Y bueno, yo creo que esta relación entre Estado y los contribuyentes, a partir de este asunto, o de esta ley, que si se va a aprobar obviamente además en el Senado, también el reglamento debería contemplar aspectos de un relacionamiento, ¿no? Mucho más social, no riguroso, no vertical, a partir de las instituciones que deben cobrar eso, como son impuestos internos. Es decir, también yo creo que los gremiales, sobre todo, se han visto como que maltratados, ¿no?, por los funcionarios, y esto podría también estar en el reglamento. Además de haber esta flexibilización en términos de tasas, esta disminución que hay hasta los 8 años, también debería haber, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el personal tenga un trato cordial con los contribuyentes. En algún momento porque finalmente, aunque paguen, ¿no es cierto?, retrasado, qué sé yo, somos todos contribuyentes. Eso le iba a decir, en algún momento se decía, contemos incluso con un defensor en tema tributario, porque a veces existe el desconocimiento, la demora por un día, las sanciones, uno deja pasar hay responsabilidad, lógicamente, de los contribuyentes. Sin embargo, las medidas o la normativa era muy rígida. Muy rígida, muy rigurosa, el trato también entiendo que era muy no social, muy vertical. No estaría mal pensar en un defensor, pero sobre todo yo creo que a partir de la notificación debería haber un tiempo razonable en que el que ha o intencionalmente o sin intención ha evadido un impuesto, no ha pagado, debería tener la posibilidad de consultar con algún asesor tributario, ¿no?, que podría ser una instancia de defensor, por ejemplo, para que le explique que evidentemente está correcto el cálculo de ese impuesto, de esas multas o de esos intereses, por haber, ¿no es cierto?, haber retrasado el pago del impuesto. Yo creo que tiene el ciudadano, el contribuyente, derecho a ¿no?, porque puede haber una posible réplica, ¿no? Puede haber un cálculo no correcto, puede no haber, pero el contribuyente que luego va a pagar este impuesto retrasado tiene que estar conforme con que evidentemente ha sucedido eso y debe de pagar. Ahora,
Movilizaciones que se generan van a comenzar la siguiente semana también, o van a continuar en este caso por parte de los gremiales y transportistas. Es complicado entender la norma tributaria, Abraham. Es desinformación porque participaron también los sectores al momento de realizar el análisis de este código. Entiendo que hay sectores que en realidad se ha concertado con sectores como el transporte y un sector, bueno, como que andan divididos, ¿no es cierto? Eso tampoco no está muy bien. Con un sector se concertó en estas medidas, ese sector aceptó y hay otro sector que va a insistir, al parecer, en ir al Senado, pedir una audiencia y querer, ¿no es cierto?, que esto disminuya más el hecho de los años de prescripción, el hecho de las tasas de interés, pero bueno, creo que ahí ya es un conflicto interno que tienen los propios gremios, ¿no?, al dividirse y al no unirse para poder haber concertado, digamos, esta posibilidad de esa flexibilización que hay en esta reforma al Código Tributario. ¿Hasta qué punto el Estado puede ceder? Es hasta donde se ha ido mostrando qué juega, qué aspectos se toma en cuenta para el Estado cuidar también la parte económica, la parte de los contenidos. Claro, el Estado está en la obligación de cuidar, ¿no es cierto? Y ayudar también al contribuyente. No solamente sus ingresos, no tendría que tratarse de ser solamente, ¿no?, algo recaudacionista, sino que más bien también escuchar a los sectores que están afectados por eso. Creo que los sectores han manifestado los problemas que tienen en términos de que les parece que son multas muy agresivas, y el Estado ha sido flexible, se ha entrado, entiendo, a una negociación con estos sectores que aceptaron estas medidas y por eso es que fue el proyecto de ley para allá. Ahora que, bueno, estos sectores por estar divididos, luego no digan que queremos más rebajas, por la tendencia no debería ser la tendencia a no pagar impuestos, no debería ser esa tendencia. Y creo que, bueno, ahí tiene ese sector, el Senado, seguramente van a presentar sus propios argumentos y las razones por las cuales no estuvieron en la negociación o no están de acuerdo con estas medidas. Y bueno, el Senado seguramente con criterio sabrá escuchar o definitivamente llegar a la conclusión de que esa primera negociación es correcta y por lo tanto hay que de una vez emitir esta ley, porque se trata de plazos en algunos casos para poder saldar estos impuestos, ¿no?, que están faltos de pago. Hasta agosto hay una flexibilidad interesante y hasta octubre también, incluso hasta el 31 de diciembre, en el cual pues ya con todo su rigor esta modificación de estos 5 artículos al Código Tributario entrarían a partir del 1 de enero ya, ¿no es cierto?, sin ningunos tiempos de flexibilidad o de facilitación. Vamos a leer mensajes que nos llegan, consultas de repente, y es que es un tanto complicado entender el tema, sin embargo, ya está en tratamiento como corresponde. Tenemos listos los mensajes, veamos, ahí está en pantalla. Recibir el año bandero amazónico refuerza nuestra cultura, hay que promocionarlo más para el turismo a través de esta costumbre, eso con relación a la anterior entrevista. A quienes favorecen las modificaciones del Código Tributario, vamos desarrollando ello, es una rebaja sustancial tanto en la deuda en mora, aún no la modificación todavía no se entiende del todo, deberían socializarla. ¿En qué quedan los que estamos dentro del régimen simplificado? Son parte de los mensajes que nos llegan, agradecerles siempre a las personas. Para ir cerrando la idea, por favor. A ver, hay que leer las modificaciones, ¿no? No son tan complicadas. El hecho de que los intereses que eran intereses que subían hasta el 20% dependiendo del tiempo de la mora, han sido modificados en el sentido de que los primeros 4 años, ¿no?, el interés va a ser del 4%. Si uno se retrasa 2 años más, va a llegar al 6% ese interés, y si uno se sobrepasa de esos 6 años, qué sé yo, ¿no?, más allá, pues el interés va a ser del 10%. No va a llegar como llegaba al 20%. Es una modificación interesante. ¿A quién beneficia? Beneficia a los que están en este momento en moras, en deudas. Claro, los que tienen deudas tributarias. Porque además les están dando la posibilidad de pagar esto con una tasa del 4% hasta agosto y hasta octubre, e incluso, ¿no es cierto?, hay una flexibilidad hasta el 31 de diciembre. Muy bien. El asunto del tiempo de que fenece, digamos, el impuesto, que era 10 años, ¿no?, ahora es 8. Ahora es 8 años. Entonces, sí beneficia a los que están en mora,
llama la atención, diríamos, a aquellos que por algún descuido podían entrar en mora, ¿no? Hay que enterarse de esto. Creo que más que pedir que se rebajen las tasas de interés, podían, así que en el reglamento, haya el asunto, por una parte, el trato cordial, social, a los que por algún motivo van a ir endeudándose por impuestos. Y por otro lado también yo creo que el contribuyente como contribuyentes tenemos derecho a saber si los cálculos están correctos, y para ello posiblemente no es necesariamente ir a impuestos internos para que te expliquen, sino tener una suerte de un asesor, ¿no es cierto?, o defensor, qué sé yo, que te pueda decir si realmente, ¿no es cierto?, el cálculo está correcto, ¿no? Creo que por allá va el asunto, y bueno, y por parte del gobierno, sí, evidentemente debe socializar Muy bien, muchas gracias. Abraham Pérez nos ha acompañado en los estudios. Finalizamos ahora ya la entrevista. Buenos días.